Saludos amigos, sean bienvenidos a un nuevo programa de La Ventana Rota. Mi nombre es Diego Mendoza y en el día de hoy vamos a estar tratando un tema muy importante e interesante de carácter mundial, de importancia global. Y se trata de lo que ha sido el conflicto entre Ucrania y Rusia. El pasado 24 de febrero se cumplió ya un año desde que el presidente de Rusia, de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, diera la orden de llevar a cabo una operación especial militar sobre Ucrania en los distintos territorios donde se habían proclamado distintas repúblicas por parte de partidarios prorrusos. Para conversar al respecto y hacer un análisis más general de este tema, tengo el gusto de contar con el profesor Olivier Roqueplo, quien es experto en la materia, es experto en geografía rusa, en historia del Báltico, en asuntos de Asia. Ha sido profesor de geografía política en la Universidad Estatal de Novosibirsk. Novosibirsk, gracias profesor, en Rusia, de varios institutos en Alemania y en Francia. Ha sido especialista en lo que es todo este tema, además de saber de historia y representante, ha sido consejero del representante especial de Francia en Rusia. Profesor, bienvenido, gracias por aceptar la entrevista y vamos a entrar de una en este tema tan importante. Eh, Vemos que últimamente la guerra parece concentrada en lo que es en el Donbass, esta región al sudeste de Ucrania. Eh, Vemos también que el presidente de Ucrania, Zelensky, logró viajar ya en varias ocasiones fuera de su país e incluso el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, se atrevió a ir a Kiev. Eh, eh, ¿Tiene esto algún significado de que la guerra se encuentra en un proceso de desescalada? Y de ser así, ¿por qué? Yo pienso que sobre todo hay que darse cuenta de que eh, la guerra, desde el inicio, y será así hasta el fin de la guerra, está concentrada en el Donbass por una razón muy importante. Es que el Donbass es una región donde se encuentran líneas de defensa que fueron construidas desde 2014. Se trata de blockhouse, de un tipo de fortalezas muy fuertes, y entonces no podemos decir que el pacto que la guerra está concentrada en esta región es algo como un señal um, de desescalada. Al contrario, yo pienso que eh, sí, cuando las operaciones militares están concentradas en esta región, es decir, que la guerra se va escalando, porque en realidad los rusos, sobre todo, quieren aniquilar el ejército ucraniano. Y el ejército ucraniano puede solamente defenderse eficazmente en el Donbass. Entonces, cuando tenemos batallas importantes en el Donbass y nada fuera del Donbass, es decir, que la guerra se va escalándose y no desescalándose. Bien. En cuanto a la pregunta sobre Biden y Zelensky, yo pienso que sobre todo Zelensky es un actor que no puede decidir sí mismo lo que será el futuro o el presente de Ucrania, y en realidad él hace public relations todo el tiempo. Se muestra como un actor. En cuanto a Biden, yo pienso que el hecho que Biden vino a Kiev es algo importante y muestra que la guerra se va escalando. Ahora bien, ya que mencionamos a actores tan importantes como Joe Biden, como Zelensky, como Vladimir Putin, ¿cómo ha afectado este conflicto todo lo que es la geopolítica mundial,
pero además creo que un punto muy importante tratar es cómo se ha visto o se podría ver favorecida China de todo esto, porque vemos que se comienza a convertir en un socio muy importante, muy fundamental para Moscú. Sí, eso es la verdad, pero hay que matizar un poquito y verlo de un punto de vista un poco más histórico. Yo pienso que al inicio de la guerra era casi una catástrofe para China, ya que la primera consecuencia para China de la guerra de las sanciones, sobre todo, era el fin del proyecto de Camino de la C entre China y Europa tras Rusia. Eso era una catástrofe. Y por unos meses los chinos no sabían qué hacer y era muy claramente dicho por los chinos que China no quería esta guerra y que tenía que acabarse muy pronto. Pero al fin y al cabo, los chinos entendieron que esta guerra no era una guerra entre Rusia y Ucrania, sino un tipo de guerra muy viciosa entre los Estados Unidos, Rusia y quizás contra China también, porque esta guerra tiene raíces que no solo vienen de Ucrania, sino de afuera. Y por otro lado, eh, cuando, cuando leemos lo que dicen mis colegas de la OTAN, yo no trabajo para la OTAN, pero tengo muchos colegas que trabajan para la OTAN. Ellos dicen que hay un lienzo muy extraño entre Taiwán y Crimea, entre Ucrania y Taiwán. Entonces, los chinos entienden muy bien que se trata de una guerra que es también una guerra contra China, contra los intereses chinos. Y lo interesante en este caso es que China supo mantener un tipo de neutralidad oficial y al mismo tiempo China se va convirtiéndose en un pilar del sistema internacional, pero un pilar de paz, no un pilar de guerra como los Estados Unidos o como Gran Bretaña. Y eso es muy importante y eso nos muestra que la inteligencia política de Xi Jinping, eh, Sí, pienso que un líder muy sabio. sí, porque se observa que recientemente China es quien presenta un programa para intentar lidiar entre ambas partes y llegar a algún tipo de solución en el conflicto, que por cierto, Zelensky ha dicho que no descarta poder reunirse de pronto con Xi Jinping. Sí, y bueno, yo pienso que es muy extraño que que tenemos negociaciones propuestas por países que no deberían hacerlo. Es decir, que China, Bielorrusia, Turquía, esos países no son neutrales en teoría, pero ellos eh, proponen negociaciones. Al contrario, la Unión Europea, que debería ser casi neutral, no propone nada. Es decir, que China y Turquía son países son, que están en una posición muy favorecida adentro de esta guerra. Eh, Al lado de eso, yo quería hablar un poquito de las otras zonas del mundo, porque todo el mundo vive bajo transformaciones muy hondas en el lienzo con esta guerra. Por cierto, Rusia se va convirtiéndose en un país muy diferente de lo que era. Rusia vive una revolución económica y social muy honda que nadie podía eh,
imaginar hace un año porque este año, bueno, el año 2022 fue un año de reformas muy rápidas y podemos decir que Vladimir Putin tuvo que hacer más reformas en 2022 que en los últimos 22 años de su mandato. Es increíble, absolutamente increíble. Si hablamos un poquito de los países asiáticos, africanos y latinoamericanos, vemos que el mundo se va transformando porque es el fin del occidentalismo en las relaciones internacionales. Poco a poco o de un modo muy rápido, eh, es el fin de todo el sistema del siglo XX y entramos en el siglo XXI, totalmente un siglo diferente, y vemos que ningún país importante fuera del mundo occidental tuvo sanciones contra Rusia. Al contrario, Turquía es una parte de la OTAN. Turquía se negó a aceptar las sanciones. Bolsonaro, que es un presidente brasileño que se bueno, decía que era el amigo de Israel y de Estados Unidos. Bueno, rehusó las sanciones también. Vemos que India no cambió nada en sus relaciones con Rusia y en África también vemos que muchos países quieren intensificar sus relaciones con Rusia. Es decir, que al fin y al cabo es un proceso de desoccidentalización. Entendido. Profesor, ahora bien, en uno de sus artículos, usted sostiene que la Federación Rusa estaría poniendo en práctica lo que se denomina la geopolítica, la doctrina geopolítica Ordini-Nashikin. ¿Podría explicarnos un poco de qué se trata esta doctrina y por qué considera usted que fue la adoptada por Rusia? Bueno, es una pregunta interesante y muy científica en realidad, pero tiene mucho que ver con la actualidad. La doctrina geopolítica Orden Nashotkin es una, un pensamiento geopolítico que inició en el siglo XVI y no tenía apellido. Yo di este nombre Orden Nashotkin porque fue el canciller ruso Orden Nashotkin quien fue el primer en hablar de eso. La doctrina geopolítica de Orden Nashotkin es la idea que Rusia no necesita la conquista de tierras y de inmensidades, sino la conquista de costas, de mares y de un acceso al océano mundial. Entonces, eh, es una, un tipo de pensamiento que es el origen de la Federación Rusa moderna y que es el contrario de la Unión Soviética, ya que la Unión Soviética era un imperio inmenso, mucho más grande que la Federación Rusa, y que constaba de inmensidades como el Kazajstán, la Asia Central, la totalidad de Bielorrusia y de Ucrania, etcétera. La Federación Rusa es diferente porque excluyó eh, por su voluntad las otras repúblicas de la Unión Soviética y hoy en día lo que hace en Ucrania, lo vemos muy claramente, es la conquista de la costa del Mar Negro. Es decir, que para Rusia el Donbass tiene una importancia quizás económica, pero sobre todo militar, pero lo que es lo más importante es la conquista de Mariupol, de Gerson. En el futuro quizás tendremos una conquista rusa de Odessa. Y eso es la doctrina de ordenación. Perfecto. A ver, usted nos acaba de comentar que
en lo que fue el año 2022, en Rusia hubo más reformas de lo que hubo en las 2 décadas anteriores, ¿sí? Recientemente vemos que el jefe del grupo Wagner y, por ejemplo, el líder checheno hicieron críticas a diferentes operaciones del ejército ruso en Ucrania. ¿Qué representaría para Vladimir Putin fracasar en sus objetivos sobre Ucrania? Se podría estar a las puertas de un posible cambio si esto llega a ocurrir en lo que es el régimen en Rusia, el gobierno. Bueno, yo pienso que no. En realidad, las críticas contra la operación especial empezaron desde el inicio por varias razones y lo que dijeron Ramzan Kadyrov y el jefe de Wagner es que el ejército ruso aceptó dos derrotas militares y que eso tuvo consecuencias, sobre todo sobre la población civil de esas regiones, y que era un poquito vergonzoso, y esa es verdad. Pero lo importante aquí es que las críticas de ese tipo no tienen nada excepcional y además Vladimir Putin es muy lejano, está muy lejano de todo esto. Vladimir Putin hoy en día ya no es un político, un presidente. De hecho, con lo que pasó en los últimos meses, Vladimir Putin es el padre de la patria. Es decir, un tipo de líder que no tiene nada que ver con la política, sino con la historia, con el pueblo, con la encarnación del Estado y tiene una legitimidad que ningún presidente o líder político de la Unión Soviética no tuvo desde el fin de la Guerra Mundial. Y esto se ve muy claramente por lo que reunió a Rusia, provincias, 4 provincias, es mucho, muchísimo. Además, dice que protege las poblaciones rusófonas de Ucrania. Eso es una fuente de legitimidad extraordinaria en Rusia, ya que hasta 2022 nunca lo había dicho, nunca lo había hecho. Y al fin y al cabo tenemos que añadir que Vladimir Putin es muy inteligente y poco a poco ha cambiado sus objetivos. Es decir, que sus objetivos reales hasta hoy no los conocemos y pueden, pueden cambiar. Es decir, que Vladimir Putin es ¿cómo decir? Un maestro diplomático. Al inicio decía que los objetivos eran la denazificación y la demilitarización. La denazificación desapareció completamente después de la caída de Mariupol. Ah, además, vimos que en los periódicos se hablaba de la conquista de todas las regiones étnicamente rusófonas. Sí, sí. Bueno, vamos a ver cuántas regiones pueden estar conquistadas, pero nunca tuvimos eh, el nombre de todas esas regiones. Entonces, la política de Vladimir Putin no es dirigida y entonces hasta el fin tendrá muchas posibilidades de negociaciones. Entonces, la idea de una derrota de Vladimir Putin ya se acabó. No, ya Vladimir Putin tiene mucho
que mostrar a su público para demostrar una victoria. Bien, profesor. Por último, eh, existe la tesis de que se está desarrollando a la par, en simultáneo, dos conflictos. Uno, el que está llevándose a cabo de manera directa, bélico, entre Rusia y Ucrania, y otro sin contacto, que sería entre las potencias occidentales y Rusia. Usted mismo nos comenta que también hay ciertos cambios en las dinámicas mundiales, donde parece estar ciertos países como Turquía, como India, como mismo Brasil, alejándose de lo que han sido las directrices de las potencias occidentales. Y vemos también, como usted lo comenta, que China está jugando un papel tal vez que es poco conocido por su parte, por el régimen chino, donde intenta mediar más bien para llegar a soluciones. ¿Qué escenarios podríamos ver a futuro en torno a la guerra? ¿Se prolongaría? ¿Existe la posibilidad de que eh, persista en el tiempo? Bueno, yo pienso que sobre todo hay que entender que esta guerra se transformó mucho desde el inicio del año pasado. Ah, Al inicio tuvimos una guerra entre Ucrania y Rusia con una influencia o intervención indirecta de las potencias occidentales, sobre todo de Gran Bretaña, de Polonia y de Estados Unidos. Pero en septiembre todo cambió. En septiembre tuvimos unos acontecimientos que son muy que me asombraron mucho y a todos en realidad. Podemos pensar, y bueno, yo creo que lo que pasó en septiembre con dos derrotas rusas en Krasny Liman y en Izium es algo que no es posible para el ejército ucraniano, porque durante 8 meses tuvimos solo derrotas ucranianas, derrotas y derrotas. Y después de 8 meses de derrotas, dos victorias bastante importantes. Eso no es posible para un ejército completamente derrotado. Entonces, ¿quién es responsable de esas victorias eh, ucranianas? Yo pienso que ya no tenemos un ejército ucraniano que pelea contra Rusia. Me parece que el ejército de la OTAN está peleando directamente contra Rusia. Y tenemos unas pruebas indirectas de eso también con la movilización rusa. Porque después de 8 meses, Rusia decidió una movilización muy grande con 300.000 mínimo de soldados suplementarios. Es decir, que Rusia entendió que algo había cambiado. Y eso, por supuesto, es que ya no existe un ejército ucraniano que pelea solo. Yo pienso que es la, la, mm, el ejército de la OTAN. Sobre todo, podemos pensar que son soldados polacos e ingleses. En este caso, en este caso se trata de una guerra muy semejante a la guerra de Corea de los años 50 cuando la Unión Soviética peleaba contra los Estados Unidos bajo la bandera china. Hoy en día es el contrario. Tenemos los soldados de la OTAN peleando contra Rusia, pero los soldados de la OTAN pelean bajo la bandera, falsa bandera de Ucrania. Entonces, lo que podemos decir de lo que puede em, tener lugar en los próximos meses es muy limitado. Yo pienso que tendremos, después de unos meses o unas semanas,
una aniquilación de las defensas en el Donbass, entonces una victoria militar de Rusia, pero después de eso, ¿qué podrá hacer, qué podrán hacer las potencias occidentales? Y en realidad lo han dicho, no quieren ninguna paz con Vladimir Putin antes de una derrota rusa. Entonces no tendremos ninguna paz, quizás tendremos una ocupación de la, del noroeste de Ucrania por parte de la OTAN y tendremos un frente como en Corea, sin paz en el largo plazo, lo que será muy peligroso para toda Europa. Pero quizás eso es lo que se quiere en Londres y en Washington. Una zona de desestabilización a lo largo plazo para influir cada vez más sobre la Unión Europea y Europa Oriental. Perfecto, cómo no, profesor. Le agradezco su tiempo y sus opiniones respecto a este tema tan importante de tratar, porque como usted mismo lo indica, mueve los engranajes de todo el mundo. Así que espero volver a contar con usted en una próxima oportunidad para seguir tratando el tema. Claro que sí, muchas gracias. Como no, a ustedes que nos están viendo, recuerden suscribirse al canal, activar las notificaciones y dejar sus comentarios. Será hasta un próximo programa de La Ventana Rota.